En la antigüedad, el acto de traer un hijo al mundo no solo era un momento de alegría, sino un desafío lleno de riesgos. Sin tecnologías, sin anestesia y con conocimientos médicos limitados, las mujeres dependían únicamente de la experiencia de las comadronas y de remedios transmitidos de generación en generación. En el antiguo Egipto, las mujeres daban a luz en lo que llamaban ladrillos del parto, plataformas rudimentarias diseñadas para que pudieran ponerse en cuclillas, una posición que facilitaba el nacimiento. Mientras tanto, en Grecia y Roma, los partos ocurrían en casa, rodeados de amuletos y plegarias a las dioses de la fertilidad, como Artemisa y Juno. Pero la realidad era implacable. Tanto la madre como el bebé tenían altas probabilidades de no sobrevivir. En el mundo medieval, los riesgos se multiplicaron. Sin comprensión de la higiene ni de las infecciones, complicaciones como las hemorragias y las infecciones puerperales se llevaban a miles de mujeres cada año. Y para el bebé, cualquier dificultad en el parto podía ser una sentencia de muerte. Era una época en la que la naturaleza tomaba las decisiones. Cada nacimiento era un evento cargado de misterio, dolor y esperanza. Traer una vida al mundo era un acto de valentía extrema, un enfrentamiento contra las fuerzas invisibles del destino. Y aunque los tiempos han cambiado, el legado de esos partos primitivos aún resuena en las historias de supervivencia y sacrificio. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta ocasión les quiero hablar de los distintos tipos de parto, que son dos básicamente, el parto natural o vaginal y la cesárea. Quiero hablarles de las ventajas y desventajas de cada uno, tanto para la madre como para el bebé. En esta primera parte les voy a hablar del parto vaginal o el parto natural y en la segunda parte les estaré hablando de la cesárea. Como bien sabemos, el nacimiento de un hijo es todo un acontecimiento que puede llevarse a cabo mediante dos métodos principales, como les decía, el parto vaginal o la cesárea. Cada uno de estos métodos va a presentar ventajas y desventajas tanto para la madre como para el bebé. En el caso del parto vaginal o natural, ofrece varios beneficios para el recién nacido, que van a impactar de forma positiva en su desarrollo inmediato y a largo plazo. En primer lugar, hablemos de la adaptación respiratoria mejorada. Durante el paso por el canal de parto, el tórax del bebé se comprime. Esto ayuda a expulsar el líquido amniótico de los pulmones. Este proceso reduce significativamente el riesgo de problemas respiratorios al nacer, como por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. El parto vaginal además estimula la liberación de catecolaminas, que son hormonas del estrés, las cuales ayudan a preparar al recién nacido para la respiración autónoma y además mejoran la capacidad pulmonar. Otro aspecto importante es la transferencia de la microbiota materna. ¿Y qué es la microbiota? Pues estos microorganismos que habitan de forma natural en nuestro cuerpo. Hoy en día se habla muchísimo de la microbiota y del impacto que tienen sobre nuestra salud. Y pues hablemos de esa microbiota o esa transferencia de la microbiota materna a el bebé. Durante el paso por el canal vaginal, el bebé entra en contacto con bacterias maternas como lactobacilos y bifidobacterias. Estas bacterias son fundamentales para formar la microbiota intestinal del recién nacido, la cual fortalece su sistema inmunológico y previene infecciones.
Una microbiota equilibrada se ha asociado con una menor incidencia de enfermedades como alergias, obesidad y diabetes tipo 1 en la infancia. Hoy en día se han hecho muchísimos estudios relacionados con la microbiota y con esta microbiota que se transmite de madre a hijo y el impacto que tiene pues no solo en esa primera etapa de vida, sino a lo largo de su vida. Es un tema súper fascinante. Otro punto importante es la mayor estabilidad cardiovascular. Las contracciones uterinas durante el parto vaginal activan mecanismos que mejoran la regulación cardiovascular del recién nacido. Esto contribuye a una transición más suave del ambiente intrauterino al mundo exterior. Los bebés nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de presentar fluctuaciones en la presión arterial y otros problemas cardiovasculares en el periodo neonatal. Otro aspecto importante es cómo el parto natural ayuda a mejorar el desarrollo neurológico. El proceso de parto vaginal expone al bebé a estímulos físicos como la presión y el movimiento. Estos podrían beneficiar el desarrollo neurológico del bebé. Además, las catecolaminas liberadas ayudan a la maduración cerebral. La sincronización entre las contracciones y el suministro de oxígeno asegura que el cerebro del bebé reciba suficiente oxígeno durante el proceso de parto. Otro punto importante es un menor riesgo a complicaciones inmunológicas. La exposición a la flora o a la microbiota vaginal y rectal de la madre durante el parto estimula el desarrollo inicial del sistema inmunológico del bebé, preparando a su cuerpo para combatir a los patógenos, es decir, a todos esos microorganismos que pueden ser perjudiciales para el bebé. Los bebés nacidos por parto vaginal tienen una mayor activación de la producción de la inmunoglobulina A, que protege las mucosas. Y esto es súper importante para cualquiera de nosotros y principalmente para este bebé que está llegando al mundo. Y las mucosas, cuando hablamos de mucosas, piensen principalmente en la mucosa oral, que los bebés pues van a llevarse todo a la boca. Así que se necesitan anticuerpos como la inmunoglobulina A que estén allí activos trabajando contra cualquier patógeno que pudiera ingresar. Otro aspecto importante es la reducción del riesgo de problemas respiratorios a largo plazo. Los bebés nacidos por cesárea tienen más probabilidades de desarrollar asma y otras enfermedades respiratorias crónicas. Esto se atribuye a la falta de esa compresión torácica y esa exposición microbiana durante el parto natural, que sí ocurre en el parto natural. Por supuesto, en la cesárea no existe esa compresión torácica, ni mucho menos la exposición a esa microbiota vaginal de la madre, que es súper importante, como ya les mencionaba. Ahora hablemos de los beneficios del parto natural para la madre. Las madres que tienen un parto vaginal suelen ser dadas de alta mucho más pronto y por eso se habla de que la recuperación física es más rápida en un parto natural. Generalmente dentro de las primeras 24 o 48 horas posteriores al parto, comparado con los 3 o 5 días promedio que puede llevar la recuperación de una cesárea. Incluso la cesárea lleva mucho más que 5 días de recuperación, mientras que en el parto natural pues la recuperación es bastante rápida y las mujeres se pueden ir de alta con mucha más rapidez. En 48 horas como mucho ya están en su casa con su bebé. Después de un parto vaginal, las mujeres pueden levantarse, moverse mucho más rápido, lo que reduce el riesgo de complicaciones relacionadas con la inmovilidad, como la trombosis venosa profunda. La recuperación por el parto vaginal realmente es bastante rápida. Existe también un menor riesgo de infecciones. Al no haber una herida quirúrgica, como sí lo va a haber en una cesárea, el riesgo de infecciones en el sitio de la cirugía, pues como en el caso de las cesáreas y las infecciones en las heridas, pues significativamente va a ser menor. Ciertamente se pueden generar pequeñas fisuras en el canal vaginal y a veces se hace un pequeño corte, que ya hoy en día está contraindicado que se haga este pequeño corte a nivel de la entrada vaginal. Esto ya hoy en día no se debería hacer, pero en ocasiones, y hay países donde todavía se realiza, existe esta pequeña incisión y que allí se toman unos puntos. Puede existir un pequeño riesgo de infección, pero es mínimo. En general, cuando no se hace este corte, pues el riesgo de infección es bastante bajo, ¿no? Hoy en día, con todos los cuidados que se tienen de
que no se tenían hace algunos años, ¿no? Mucho menos en la época medieval y en estos tiempos donde se desconocía lo que era el lavado de manos, la higiene, los microorganismos en sí. No se conocían en aquel momento, hoy en día se sabe de esto. Otra ventaja para la madre es que durante el parto vaginal el cuerpo libera grandes cantidades de oxitocina, conocida como la hormona del amor, y esto facilita la vinculación entre madre e hijo, estimulando la producción de leche. Las madres que tienen un parto vaginal suelen iniciar la lactancia mucho más pronto que a lo que ocurre durante la cesárea. Generalmente aunque hoy en día se maneja otra forma de lo que es el contacto directo una vez que nace el bebé, que se coloca generalmente en el pecho, inmediatamente nazca, bien sea por parto natural o cesárea, es una práctica que se está haciendo hoy en día con mucha más frecuencia. Pero generalmente cuando es una cesárea, que muchas veces es por complicaciones de que no se pudo llevar un parto natural, pues ahí el contacto con el bebé no suele ser inmediato. Cuando el contacto con el bebé es inmediato, pues en muchas ocasiones apenas sale el bebé, se coloca ya en el pecho para que pueda alimentarse. Así que la lactancia inicia casi que inmediatamente nace el bebé. Y se crea también ese vínculo madre e hijo. Otro aspecto importante es el menor riesgo de complicaciones quirúrgicas, obviamente. El parto vaginal elimina esos riesgos asociados con la cesárea, como las hemorragias importantes, lesiones de órganos cercanos como vejiga o intestinos, o reacciones adversas a la anestesia. Las cesáreas pueden provocar tejido cicatricial interno, que se conocen como adhesiones. También puede causar dolor crónico o complicaciones en futuros embarazos. Todo esto no ocurre en un parto vaginal. Otra ventaja es la mejor salud reproductiva a largo plazo. Las mujeres que tienen partos vaginales tienen menos probabilidades de experimentar complicaciones en futuros embarazos, como por ejemplo la placenta previa, la placenta creta o ruptura uterina. Riesgos que van a aumentar con cada cesárea en aquellas mujeres que se hacen cesáreas. Este riesgo pues no existe en mujeres con partos vaginales. Las cesáreas repetidas pueden limitar el número de embarazos debido al riesgo acumulativo de estas complicaciones. Otra ventaja es que muchas madres experimentan una gran satisfacción emocional al lograr un parto vaginal, lo que fortalece su autoestima y su bienestar psicológico. La liberación natural de endorfinas durante el parto vaginal puede ayudar a prevenir síntomas como la depresión postparto. Las madres que tienen partos vaginales no enfrentan el dolor crónico asociado con las cicatrices quirúrgicas que va a dejar una cesárea. Aunque el parto vaginal puede afectar el suelo pélvico, que esa sería una de las desventajas, el dolor asociado tiende a ser temporal y este suelo pélvico se puede fortalecer. Estos músculos del suelo pélvico, existen ejercicios para fortalecerlos como los ejercicios Kegel. Así que si bien puede ser una pequeña desventaja, existe una solución para este problema. Otra ventaja es que la cesárea, al ser una cirugía mayor, conlleva un mayor riesgo de complicaciones graves como hemorragias masivas o embolias, que por supuesto son mucho menos frecuentes en el parto natural o en el parto vaginal. Ahora hablemos pues de las desventajas, ¿no? Porque como todo en este mundo tiene ventajas y desventajas. Las desventajas del parto natural. Aunque el parto vaginal tiene muchísimos beneficios, también presenta ciertas desventajas y riesgos tanto para la madre como para el bebé. Estos dependen, por supuesto, en gran medida de las circunstancias individuales, del manejo del trabajo de parto y las complicaciones que puedan surgir, que por supuesto no son siempre ni la mayoría de las veces, sino son casos esporádicos, pero por supuesto que ocurren. Durante el paso por el canal vaginal, el bebé puede experimentar fractura de la clavícula. Es más común en partos difíciles o de bebés que tienen gran tamaño. También puede ocurrir una parálisis del plexo braquial, que es una lesión nerviosa que afecta el brazo debido a un parto complicado. Vean que aquí hablamos de partos complicados, no de un proceso que esté ocurriendo dentro de la normalidad, ¿no? Si ya vienen complicaciones, pues pueden ocurrir estas cosas. También puede ocurrir un moldeamiento cefálico, que es cuando la cabeza del bebé adopta una forma alargada, pero esto es algo temporal.
Esto ocurre pues al bebé atravesar el canal de parto, pues se toma esta forma alargada de la cabeza del bebé de una forma temporal, algo que va a volver a la normalidad. Luego la cabeza vuelve a ser redondita. Porque obviamente hay una compresión y tiene que pasar ese bebé por un orificio pues bastante pequeño, digámoslo de cierta manera, ¿no? Esto suele ser inofensivo, pero puede preocupar pues a los padres, sobre todo a los padres primerizos, que se preocupen porque mi bebé tiene la cabeza de esa forma. Pero eso es algo que va a pasar, eso es temporal. Con los días el bebé recupera otra vez esa morfología redondeada de su cabecita. Otra desventaja pues es la hipoxia o el sufrimiento fetal. La comprensión del cordón umbilical al pasar por el canal de parto, por el canal vaginal, esto puede comprimir el cordón umbilical y esto pues va a reducir el flujo de oxígeno hacia el bebé, porque recuerden que aún el bebé sigue unido a ese cordón umbilical y por allí es que respira el bebé, por allí es que le llega el oxígeno. Entonces si se comprime el cordón umbilical, pues se reduce el oxígeno que le llega al bebé y esto por supuesto trae consecuencias. En casos de trabajo de parto prolongados, el bebé puede estar expuesto a periodos prolongados de estrés que aumentan el riesgo de asfixia o de lesiones cerebrales. Estos en casos muy concretos, por supuesto. Otra desventaja es el riesgo de infecciones neonatales. Aunque la exposición a bacterias vaginales suele ser beneficiosa para el desarrollo del microbioma del bebé, existen algunos casos en que se pueden transmitir infecciones, como por ejemplo cuando la madre está infectada con estreptococos del grupo B o con herpes genital o con VPH, con diferentes microorganismos que estén causando una infección. Por eso es tan importante el control prenatal, por eso es tan importante esos controles médicos, la citología que se realizan, todos los controles para poder evaluar que efectivamente no existan infecciones a nivel genital que puedan afectar al bebé, sobre todo al momento del parto, aunque hay algunas infecciones que pueden ascender y llegar hasta útero. Entonces por eso es tan importante esos controles prenatales para evitar que ocurran estas infecciones, bien sea antes del parto o durante el proceso de parto. Otra desventaja es el prolapso del cordón umbilical. En partos vaginales existe un pequeño riesgo de que el cordón umbilical se desplace hacia el canal de parto antes que el bebé. Esto puede comprometer el suministro de oxígeno. Esto que les acabo de mencionar son las desventajas para el bebé. Ahora les quiero hablar de las desventajas del parto natural para la madre. Las contracciones y el paso del bebé por el canal vaginal son físicamente exigentes y dolorosos, lo que puede ser traumático para algunas mujeres. Al pasar el bebé, el tejido vaginal y perineal puede desgarrarse. Los desgarros graves pueden afectar el recto y requerir de cirugía. Esto ocurre en pocos casos, pero puede llegar a ocurrir. El parto vaginal puede debilitar los músculos del suelo pélvico, provocando problemas de incontinencia a corto y largo plazo. Que yo les decía que estos músculos, si bien van a debilitarse, también se pueden fortalecer posterior al parto. Se pueden hacer ejercicios Kegel que ayuden a fortalecer el suelo pélvico, que básicamente es fortalecer estos músculos para evitar pues la incontinencia a corto y largo plazo. En casos más graves, los órganos pélvicos pueden descender debido al debilitamiento de los tejidos de soporte, pero esto ya en condiciones muy severas. Aunque menos común que en las cesáreas, el parto vaginal puede provocar hemorragias importantes debido a desgarros, episiotomías o a retención de restos placentarios. La episiotomía es ese pequeño corte que yo les mencionaba que se hacía para agrandar pues, el canal de parto. Es un pequeño corte que se hace en el perineo para agrandar la abertura vaginal y que pueda salir el bebé. En muchos países ya esto está contraindicado de que se realice, pero bueno, en algunos lugares se sigue realizando y por supuesto pues esto lleva a riesgos de desgarro, así como otras consecuencias que tiene la episiotomía, pero no me voy a detener en eso porque no es el objetivo del episodio.
Otra desventaja son las complicaciones psicológicas. Algunas mujeres experimentan trastorno de estrés postraumático si el parto vaginal fue muy doloroso, prolongado o si ocurrió alguna complicación inesperada. El miedo al dolor durante el parto puede generar estrés en futuras experiencias del embarazo. Otra desventaja, pues, desgarros y las episiotomías que les mencionaba. Las heridas pueden infectarse, especialmente si no se realizan los cuidados de posparto adecuados, pues pueden existir o existen los riesgos de infección. Aunque es poco frecuente, puede haber infecciones relacionadas con el parto vaginal, pero no es lo más común. Es bastante raro que esto ocurra, pero como siempre, existe la posibilidad. Es importante destacar que con una atención médica adecuada, muchas de estas desventajas pueden ser prevenidas, minimizadas o tratadas. Por ejemplo, los profesionales de la salud monitorean el progreso del trabajo de parto para detectar complicaciones como sufrimiento fetal o desgarros graves. Métodos como la anestesia epidural, el hipnoparto o técnicas de respiración pueden mitigar el dolor y el estrés del parto. La rehabilitación del suelo pélvico puede ayudar a prevenir o a tratar problemas como la incontinencia o el prolapso. Así que estas, si bien son desventajas, vean que hay un equipo médico que está allí acompañando a la mujer que está en trabajo de parto y que todo esto se está monitoreando para evitar llegar pues a estas consecuencias que serían las mayores complicaciones de un parto natural o un parto vaginal. En la segunda parte les voy a estar hablando de la cesárea, cuáles son sus ventajas, desventajas, tanto para el bebé como para la madre. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. El cuerpo de una mujer tiene un mecanismo involuntario conocido como reflejo de expulsión fetal. Este fenómeno ocurre cuando el trabajo de parto progresa de manera natural, sin intervenciones ni medicación para el dolor, y la madre se siente segura y tranquila. ¿Qué sucede? Cuando el cuerpo está completamente dilatado y el bebé está listo para nacer, una oleada masiva de oxitocina se libera en el cuerpo de la madre. Esto desencadena contracciones tan fuertes y coordinadas que en algunos casos el bebé puede ser expulsado sin que la madre realice un esfuerzo consciente de pujar. Es un mecanismo natural que facilita el nacimiento en condiciones óptimas. Este reflejo es mucho más común en mamíferos no humanos, pero también puede observarse en mujeres que tienen un parto en un entorno tranquilo, con poco estrés y mínimas intervenciones médicas. Sin embargo, es menos probable que ocurra en hospitales donde se administran anestesias epidurales o se realizan otros procedimientos que interfieren con el trabajo de parto natural. Volvemos en esta segunda parte y como les mencionaba, pues ahora les quiero hablar de las ventajas y desventajas de la cesárea. Comencemos hablando de las ventajas de la cesárea para el bebé. En primer lugar, hablar de la reducción del riesgo del trauma físico. Se evitan lesiones en el canal de parto, dado que el bebé no pasa por el canal vaginal, obviamente, pues se eliminan riesgos como fracturas de clavícula, lesiones del plexo braquial o moldeamiento cefálico que les mencionaba en la primera parte. En situaciones como presentación de nalgas o transversas, la cesárea sin duda ofrece una vía mucho más segura para el nacimiento. Otro punto importante es el menor riesgo de hipoxia o sufrimiento fetal. Durante la cesárea programada, los médicos tienen un control estricto del tiempo y pueden evitar episodios de sufrimiento fetal debido a contracciones prolongadas o a compresión del cordón umbilical. Existe además un riesgo reducido de prolapso del cordón umbilical en comparación con el parto vaginal, pues la cesárea elimina este peligro, obviamente porque no hay un paso por el canal vaginal. Otro punto importante es la prevención de infecciones neonatales específicas, sobre todo en aquellos casos donde la madre tiene una infección de base en lo que es la zona genital. Evita pues
Al no pasar por el canal de parto, pues evita el contacto con bacterias vaginales. En algunos casos, como madres portadoras de estreptococos del grupo B o infecciones como les mencionaba el herpes o el VPH que estén activos, pues evita el contagio de estos microorganismos. La cesárea protege al bebé de una posible transmisión de alguno de estos microorganismos. Otra ventaja, pues en los casos de embarazos múltiples, en el caso de gemelos, trillizos o más, la cesárea pues reduce el riesgo de complicaciones durante el nacimiento, especialmente si los bebés presentan diferentes posiciones en el útero. Esas serían las ventajas para el bebé. Ahora hablemos de las ventajas de la cesárea para la madre. En primer lugar, en la planificación del parto. La flexibilidad en la fecha de nacimiento, dado que la cesárea programada permite a la madre y a los médicos elegir el momento adecuado para el parto, lo que puede ser beneficioso en situaciones médicas específicas o por necesidades personales. Entonces, esa es como la primera ventaja, planificar que el niño va a nacer en esta fecha. Otra de las ventajas es el menor riesgo de lesiones en el suelo pélvico. Al no pasar el bebé por el canal vaginal, la madre evita riesgos de desgarros perineales graves o prolapsos de órganos pélvicos o incluso la incontinencia urinaria y fecal a largo plazo, pues evita todo esto. Que como les mencionaba también se puede trabajar en el fortalecimiento del suelo pélvico. Que el suelo pélvico se debilita no solamente por los partos, por otras razones también existen estos debilitamientos del suelo pélvico y vean el episodio en donde hablé de la menopausia, que también allí hay una debilidad de este suelo pélvico. Que sí que los ejercicios Kegel son ejercicios que deberían hacer todas las mujeres, sean que hayan dado a luz en algún momento o no, sea que hayan tenido un bebé o no, de forma natural o por cesárea. Siempre se debe trabajar el suelo pélvico. Otra ventaja importante de la cesárea es la prevención de complicaciones de parto vaginal prolongado. En casos donde el trabajo de parto podría ser extenso y agotador, la cesárea ofrece una solución rápida que previene el agotamiento extremo y reduce el estrés físico. Otro aspecto importante es la solución en complicaciones obstétricas, obviamente, y la cesárea pues surge también como una ayuda para cuando existen estas complicaciones obstétricas, como por ejemplo la placenta previa o el desprendimiento prematuro de placenta, pues la cesárea es la única opción viable en estos casos para proteger tanto la vida de la madre como la vida del bebé. En madres con pelvis estrecha o bebés de gran tamaño, la cesárea reduce riesgos graves durante el nacimiento. Así que la cesárea va a ayudar a que el nacimiento se lleve a cabo sin que se afecte la vida de ninguno de los dos. Otro aspecto importante, menor dolor inmediato en la zona perineal. Dado que no hay paso del bebé por la vagina, las madres que se someten a cesáreas no experimentan dolor o molestias perineales posparto, como ocurre con frecuencia en los partos vaginales. Otra ventaja, la reducción del riesgo de infecciones relacionadas con desgarros, aunque la cesárea conlleva un riesgo mucho mayor de infecciones porque la mujer va a ser sometida a una cirugía, porque la cesárea es una cirugía. Estas son diferentes a las infecciones vaginales que pueden desarrollarse por desgarros o por la episiotomía. Si bien la cesárea tiene estas ventajas, no debe ser considerada como la opción más fácil sin tener en cuenta los riesgos asociados a una cirugía mayor, como infecciones, complicaciones por la anestesia o mayor tiempo de recuperación en comparación con el parto vaginal. Sin embargo, en ciertos casos clínicos es una opción más que segura tanto para la madre como para el bebé. Ahora pues hablarles de esas desventajas de la cesárea, tanto para la madre como para el bebé. Comencemos hablando de las desventajas que tiene la cesárea para el bebé. Existe un mayor riesgo de problemas respiratorios. En el parto vaginal, la compresión del bebé en el canal de parto ayuda a expulsar el líquido de los pulmones. En la cesárea, esta compresión no ocurre, lo que puede aumentar el riesgo de dificultad respiratoria neonatal. Los bebés nacidos por cesárea tienen además un riesgo ligeramente mayor de necesitar apoyo médico inmediato después del nacimiento, por lo que existe una mayor probabilidad de cuidados neonatales intensivos en niños que nacen por cesárea.
Otro aspecto importante, la alteración de la microbiota intestinal. Los bebés nacidos por cesárea no reciben la misma exposición a las bacterias benéficas del canal vaginal, lo que puede impactar negativamente en el desarrollo inicial de su microbiota intestinal. Algunas investigaciones sugieren que esta alteración en la microbiota podría estar vinculada a un mayor riesgo de alergias, asma, obesidad y enfermedades autoinmunes. Como les mencionaba en la primera parte del episodio, hoy en día se están haciendo muchísimos estudios relacionados con la microbiota y sobre todo en estas personas que nacieron o que nacimos, porque en mi caso yo nací por cesárea, cómo esto influye en lo que es la microbiota intestinal o en el desarrollo posterior de ciertas patologías como las alergias, la obesidad, el asma, entre otras tantas. Entonces, como les mencionaba, el tema de la microbiota es un tema sumamente interesante. Otro punto importante, riesgo asociado a la prematurez. En cesáreas programadas, si se calcula incorrectamente la fecha de parto, el bebé podría nacer antes de estar completamente preparado. Y esto, por supuesto, aumenta el riesgo de complicaciones asociadas a la prematurez tardía. Pero esto difícilmente ocurre porque hoy en día, con todas las tecnologías que se tienen, pues se sabe en qué fase del desarrollo fetal va el bebé. Otro riesgo, otra desventaja son los riesgos a lesiones durante la cirugía. Aunque son poco frecuentes, el bebé puede sufrir cortes accidentales al realizar la incisión en el útero. Esto es bastante raro que ocurra, pero por supuesto puede ocurrir. Desventajas de la cesárea en el caso de la madre. Lo que les mencioné anteriormente, bueno, las desventajas en el bebé. Ahora, ¿cuáles son las desventajas en la madre? Pues el riesgo de el riesgo de una cirugía mayor, como las infecciones posoperatorias. La cesárea conlleva el riesgo de infecciones en el sitio de incisión, también conlleva endometritis, que son infecciones del revestimiento uterino, o infecciones urinarias. En comparación con el parto vaginal, la cesárea implica una mayor pérdida de sangre y esto aumenta el riesgo de anemia posparto. También existe otras complicaciones asociadas a la anestesia. Puede haber efectos secundarios relacionados con la anestesia, como náuseas, dolor de cabeza o reacciones adversas mucho más severas. Otro aspecto importante, la recuperación es mucho más lenta y dolorosa. La recuperación de una cesárea es mucho más prolongada que la del parto vaginal, limitando la movilidad y aumentando el dolor postquirúrgico, porque les mencionaba en la primera parte, un parto vaginal, la mujer en 24 horas, 48 horas ya está dada de alta del hospital, inmediatamente después de unas horas, después del parto ya se puede poner en pie, caminar y como si nada sucedido. Y se los digo por experiencia propia porque yo tuve a mi hija por parto natural y después del parto, como si nada había pasado. La recuperación fue súper rápida, sin molestias posteriores ni mayores problemas. Cosa que con la cesárea no ocurre porque obviamente hay una cirugía, toda la cicatrización que tienen que sufrir los distintos tejidos que tuvieron ese corte para que saliera el bebé. Así que es toda la recuperación que requiere cualquier proceso quirúrgico, porque la cesárea es un proceso quirúrgico y eso es importante considerarlo. Las madres pueden enfrentar dificultades para cargar al bebé, caminar o para realizar actividades cotidianas en las primeras semanas, cosa que con el parto natural no va a ocurrir, porque como les digo, al menos de que haya existido una complicación, otra cosa, pero si todo salió súper bien en el parto natural, en unas horas prácticamente se está como nueva, como si nada, sin mayores, con el cansancio normal que lleva un trabajo de parto, pero sin estas dolencias físicas que llevan una cirugía, como en el caso de la cesárea. Impacto en embarazos futuros es otra de las desventajas. Las mujeres con una cesárea previa tienen mayor probabilidad de desarrollar placenta previa, acretismo placentario o ruptura uterina en embarazos posteriores. Cada cesárea aumenta el riesgo de adherencias abdominales y complicaciones quirúrgicas, limitando la cantidad de cesáreas posibles de manera segura. Otro aspecto importante, las implicaciones psicológicas. Algunas madres pueden experimentar sentimientos de frustración o tristeza al no poder tener o el que no pudieron tener a su bebé de forma natural con un parto vaginal.
especialmente si la cesárea pues no fue planificada. Eso puede llevar a la frustración y a cierta tristeza pues por parte de la madre. Algunos estudios han asociado la cesárea con un mayor riesgo de desarrollar síntomas de depresión posparto, aunque esto puede variar según la experiencia individual. También existe el riesgo de trombosis venosa. La cesárea aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos en las piernas o pulmones, un riesgo inherente de cualquier cirugía mayor. Que recuerden, como les digo, la cesárea es una cirugía. Entonces, vean todos los beneficios, desventajas de cada una de las formas de parto, bien sea un parto vaginal o un parto por cesárea. Analicen cuáles son, cómo a ustedes les gustaría que fuera su recuperación, las ventajas para su bebé y las desventajas, por supuesto. Tomen en cuenta todo eso al momento de decidir si es que está en su decisión, ¿no? Porque la cesárea, como les digo, puede quererse tener un parto natural, pero si existe una complicación, pues lo más seguro para el bebé y para la madre en muchas ocasiones va a ser la cesárea. Pero si es decisión de ustedes, pues analicen cuáles son las ventajas y desventajas a corto y largo plazo, tanto para las madres como para el bebé, y tomen la decisión que ustedes consideren mejor, y eso es válido. Espero que haya sido de interés este episodio para ustedes, que yo sé que se hizo un poco largo porque es un tema bastante extenso, pero traté de hacérselos lo más resumido posible y ir a los puntos concretos. Espero que haya sido de interés, no olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.